Bien, muchas gracias, Elba. Bueno, vamos a dar inicio. En nombre del comité organizador, les doy la bienvenida al ciclo 2024A de las charlas Tópicos Matemáticos Picudos. Y en esta ocasión tenemos el gusto de tener como invitado a César Popoca Rojo, que nos presenta la plática Aprender matemáticas o entender matemáticas. Les platico que César Popoca es un apasionado estudiante de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero y actualmente cursa el 9º semestre de la licenciatura en matemáticas con especialidad en matemática educativa. Su educación y entusiasmo por las matemáticas han dejado una huella significativa en su trayectoria académica y profesional. Dentro de su alma mater, César se ha destacado como ponente en diversos seminarios y como tallerista en eventos, mostrando su habilidad para compartir sus conocimientos y para motivar a sus compañeros. Desde 2021, César se ha desempeñado como entrenador estatal en las Olimpiadas Matemáticas organizadas por su estado. Su compromiso y excelencia en esta tarea le valieron la certificación como entrenador nacional por parte del Centro de Investigaciones en Matemáticas, CIMAT, de Guanajuato, en el año 2023. Con el título de entrenador olímpico nacional de Olimpiadas de Matemáticas desde el 2022, César ha mostrado no solo su destreza en la resolución de problemas matemáticos, sino también su habilidad para transmitir este conocimiento a la siguiente generación de estudiantes. Además de su participación académica, César ha contribuido como profesor en el turno vespertino en la Preparatoria 9 de la Universidad Autónoma de Guerrero desde el año 2023, impactando en la educación de jóvenes estudiantes. Su compromiso con el desarrollo de las competencias matemáticas se refleja también en su papel como miembro fundador y entrenador del Club de Entrenadores en Olimpiadas Matemáticas, CO, en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero, desde febrero del 2023 a la fecha. César es un miembro activo de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, Delegación Guerrero, desde el 2022, donde elabora con otros profesionales para promover la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Su influencia se extiende a nivel regional, ya que César ha asumido el rol de coordinador regional de la Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de primaria y secundaria desde mayo del 2023, contribuyendo al fomento del interés por las matemáticas entre estudiantes de diferentes niveles educativos. Muchas gracias, César, y bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Y les comento a todos que va a quedar abierto el chat para sus preguntas y comentarios que al final vamos a hacer llegar a nuestro invitado. Te doy la palabra, César, y muchas gracias por estar aquí. No, pues gracias a ustedes, ¿no? Por haberme hecho esta invitación. Bueno, que nada, pues ya me presentaron, soy César Popoca. Y el tema que yo les traigo es aprender matemáticas o entender matemáticas. Muchas veces, ¿sí me escuchan? Perdón, antes, ¿sí me escuchan? Se escucha bien, César. Ok, bueno, muchas veces nosotros como alumnos siempre tomamos la idea de que cuando sabemos resolver ciertos ejercicios, decimos nosotros aprendemos matemáticas, pero ¿realmente nosotros aprendemos matemáticas o solamente mecanizamos ciertos algoritmos que nos sirven para resolver un ejercicio? Y entender matemáticas, pues es otro concepto muy diferente que vamos a estar viendo. Primero, definamos cómo se aprende matemáticas. Esto implica, pues, adquirir conocimientos y habilidades relacionadas con la disciplina de las matemáticas. Esta adquisición puede incluir la comprensión de conceptos fundamentales, la resolución de problemas, el razonamiento lógico y el desarrollo de habilidades matemáticas. El aprender matemáticas dentro de mi rama de investigación va más guiado a la resolución de problemas. Cuando nosotros realmente aprendemos matemáticas,
podemos trabajar con diferentes problemas. Es decir, tomamos un problema ejemplar, digamos, calcular las raíces de un trinomio cuadrado. Entonces sabemos que van a ser dos raíces y lo que nosotros vamos a usar es la fórmula general. Ok, pero sabemos la fórmula general. Esa puede ser, entra en concepto de aprendimos la fórmula porque ya la conoces, pero los pasos que siguen, eso es memorización simplemente, o sea, aprender matemáticas va guiado a ese sentido. Y dentro de la resolución de problemas es importante no solamente mecanizar algo o memorizarte algo, es importante aprender y entenderlo, saber qué es lo que realmente estás haciendo. Cuando se aprende algo, tienes la comprensión de conceptos básicos en matemáticas. Es un pilar esencial esto para el desarrollo de habilidades matemáticas. Cuando tú entiendes los conceptos, entonces realmente estás aprendiendo. Por ejemplo, ya sabes que vas a calcular las raíces. Define los conceptos, qué concepto te está pidiendo y cuando tú conoces realmente qué es lo que necesita el problema, vas a llegar a la solución. Este proceso implica una presión profunda de fundamentos clave, entre los cuales pues son como números, operaciones matemáticas, que son suma, resta, multiplicación y división, un poquito de álgebra, geometría, trigonometría y cálculo. Este proceso no solo va a implicar la memorización de fórmulas, sino la internalización profunda de los principios subyacentes y la capacidad de aplicarlos de manera efectiva en situaciones diversas. Por ejemplo, si te piden calcular, no sé, las variables X, ¿no? ¿Sabes? Normalmente en la preparatoria nos enseñan a nosotros con la variable X. Calcula el valor de X, pero resulta que pasas al siguiente grado y te piden que calcules a Y. Entonces el alumno se formatea y se pierde de la idea y dice, es que no puedo con Y. Entonces el profesor ahí entra en ese trabajo de ver que el alumno realmente no aprendió, simplemente memorizó con una variable y al cambiarle la variable se pierde la idea. Entonces, no importa lo que quiere decir aquí, es cómo te cambien las cosas. Si van en la misma ruta, siempre vas a utilizar los mismos conceptos. La resolución de problemas constituye como una habilidad esencial, ya que las matemáticas pues, son una disciplina práctica que se aplica a situaciones del mundo real. Aprender matemáticas implica desarrollar la capacidad de abordar y resolver problemas mediante la aplicación de técnicas y métodos matemáticos apropiados. Dentro de la resolución de problemas hay 4 pasos importantes que debemos hacer siempre. Siempre que nosotros tengamos un problema, vamos a hacer uso de estas 4 partes que contemplan un problema. Lo primero es la identificación del problema. En la identificación del problema nosotros tenemos que hacer un análisis detallado de qué es lo que necesito, qué me dice el problema y qué necesito, qué es lo que tengo que hacer yo para poder resolverlo. En algunos casos hay problemas que te dan ciertos puntos, te dan ciertas pistas para resolverlo, pero no son suficientes. Siempre va a haber un errorcito que tienes tú que identificar. Por ejemplo, siempre te va a venir que calcules el valor de X, que si tienes el ángulo tal, que mida su longitud o cosas así. Ahí nosotros vamos a como a crear una estructura donde vamos a ver qué hay y qué hace falta. La segunda parte es el desarrollo de un plan. Nosotros en este apartado vamos, ya una vez que tenemos toda la estructura, qué es lo que quiere que haga y qué es lo que ya me da, yo voy a llevarlo al desarrollo. Voy a crear una estrategia, voy a crear un plan o una situación para poder resolver el problema. Aquí tú puedes implementar, pues, lo que hablábamos anteriormente, álgebra, geometría, un poquito de aritmética.
las operaciones básicas elementales de las matemáticas para resolver el problema. Una vez que tú ya tienes bien elaborado tu plan, vas a llevarlo a cabo en la implementación del plan. Vas a resolver, vas a aplicar, vas a resolver el problema con los pasos que ya tienes y por último vas a verificar la solución. Cuando ya termines de resolverlo, tú vas a comparar tu resultado o lo vas a llevar al campo de prueba y ver si realmente cumple con las condiciones necesarias que te pidió el problema. Si no las cumple, el caso de que se aproxime, pero no las cumpla, quiere decir que en tu desarrollo del plan hubo algún errorcito que tenemos que regresar a cambiar, tenemos que mejorar y volver a implementar. Sería como dar doble camino. Las matemáticas en el razonamiento lógico son como una disciplina, se fundamenta en su razonamiento lógico. Eso, como matemáticos lo sabemos, que el razonamiento lógico es indispensable en la matemática. Implica desarrollar la capacidad de pensar de manera lógica y analítica, así como la habilidad para identificar patrones y establecer conexiones entre diferentes conceptos. Hay varios tipos de razonamiento. Está la estructura lógica de los argumentos. Hay que ver aquí cómo los argumentos están estructurados, hay que ver cómo están guiados, ¿no? Por ejemplo, digamos, eh, Superman es inmortal, ¿no? Por ejemplo, ya podemos poner, bueno, Superman es un hombre, pero como Superman es inmortal y es hombre, entonces todos los hombres son inmortales. Ahí hay como una contradicción, ¿no? Que no es lógico eso. O sea, hay que nosotros reestructurar el argumento, volver a cambiarlo, darle como una respuesta lógica o que tenga sentido. En el segundo es la identificación de patrones. Aquí nosotros vamos a identificar ciertos patrones que lleve o los que se estén repitiendo o que tengan una secuencia para poder nosotros entender, razonar de esa manera. Están las conexiones entre conceptos, qué conexión tiene un concepto con otro y ver de qué manera los podemos asociar. Después está el uso de reglas y axiomas. Nosotros como matemáticos sabemos que siempre vamos a tener eso, y no solamente como matemáticos, sino como estudiantes también, siempre vamos a hacer uso de reglas, de, como le llamamos en preparatoria, pasos, le llamamos como así, como pasos, paso uno, paso dos, que se tienen que hacer, o axiomas simplemente. Y por último, pues está el pensamiento analítico. Es esencial para el éxito académico en la disciplina, también contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas generales, como la toma de decisiones informadas, la solución de problemas en diversas áreas, la comprensión crítica del mundo que nos rodea. El razonamiento lógico siempre va a estar dentro de la matemática y en el mundo real, es como parte de nosotros. El desarrollo de habilidades en otras áreas, la adquisición de habilidades aplicadas en matemáticas es una componente esencial del proceso educativo, que va más allá pues, de la manera, de la mera comprensión teórica y de fórmulas, ¿no? O sea, adquirir esas habilidades no solamente es entender lo teórico, sino llevarlo a otros campos. Aprender matemáticas aquí, en esta área, implica pues que debemos tener nosotros, como estudiantes, la capacidad de aplicar todos estos conocimientos que tenemos de manera efectiva en varios campos, no solamente en el nuestro. Y obviamente, pues de una manera efectiva. Algunos de los aspectos claves en el desarrollo de habilidades aplicadas, pues incluyen la contextualización de problemas, aplicaciones en ciencias, ingeniería y tecnología, economía, finanzas, estadística y ciencias sociales. Aquí es un claro ejemplo que las matemáticas no solamente van a estar en el campo del estudio de matemáticas. Por ejemplo, aquí va a haber jóvenes o hay jóvenes que están estudiando alguna otra área, ¿no? Como por ejemplo ingeniería, ven mucha matemática, tecnología, ven programación y programaciones matemáticas. Está las ciencias de la salud, hay matemáticas, la economía y finanzas son como fundamentales, ¿no? Dos ramas de la matemática bien fundamentadas, la estadística, por ejemplo, e incluso para los que piensan ir al área de ciencias sociales, también van a ver matemáticas, es parte de nosotros.
Nosotros en matemáticas hablamos de abstracciones y generalizaciones. Estos son dos aspectos fundamentales del pensamiento matemático y contribuyen significativamente al proceso de esta disciplina. En primera mano tenemos la abstracción. Aquí pues, se manejan los conceptos abstractos, perdón. ¿Qué quieren decir conceptos abstractos? Bueno, dentro de la matemática se trabajan con conceptos muy, muy complejos, muy, muy grandes, muy, este, no particulares. Es decir, que no tienen una representación directa en el mundo. Por ejemplo, tenemos los números complejos. No vamos a ir nosotros un día caminando y vamos a ver al 5 con el 2 y no, ahí va 2. Eso pues no, no, es algo abstracto, algo que solamente existe pues en nuestras mentes. Las funciones, por ejemplo, los espacios vectoriales, son conceptos abstractos que se utilizan para describir y analizar propiedades meramente matemáticas. Está la reducción de detalles, por ejemplo, está la abstracción que implica simplificar y reducir detalles para centrarse en los aspectos esenciales de un problema o concepto. Al hacer esto, nosotros vamos a poder identificar patrones y propiedades fundamentales. El otro punto que hablaba era la generalización. Y aquí tenemos la identificación de patrones comunes. La generalización implica, pues, la identificación de patrones como comunes o reglas que se aplican en varias, pues, situaciones. Hay un gran campo de situaciones donde se pueden aplicar. El otro punto son la aplicación y situaciones diversas. Bueno, los principios generales derivados de la generalización pueden aplicarse a situaciones diversas, permitiendo a los estudiantes investigar conceptos y resolver problemas más allá de los ejemplos específicos que se presentan en el aula. Aquí tenemos una gran variedad de qué es lo que realmente significa aprender matemáticas. Aprender matemáticas va más allá, como lo mencionaba al principio, de memorizarte algo, de simplemente seguir el algoritmo. Aquí nosotros tenemos que pensar y detalladamente qué es lo que estás haciendo, ¿sí? O sea, no vamos nosotros a tomar, pues, algo así como de, yo lo voy a hacer porque ya conozco el patrón. Ajá, pero cuando te cambian la variable, cuando te cambian el problema que está dentro de la misma rama, ya no es tan sencillo. Por ejemplo, digamos, si estamos calculando raíces, ¿no? De trinomios cuadrados, de ecuaciones cuadradas, perdón, yo les digo, a ver, encuentren las raíces de x al cuadrado más 1. Se pierde la idea ahí porque el estudiante dice, es que no existen sus raíces. ¿Por qué no existen? Porque no está compuesto por tres elementos, es decir, no hay A, no hay B, no hay C, solamente hay A y C. ¿Y dónde está B? Pero claro que tiene raíces, por supuesto, porque es una ecuación de segundo grado y debe tener raíces. No son reales, por supuesto que no, son complejas, pero ahí nace la nueva enseñanza de un concepto. Cuando nosotros metemos a un estudiante a trabajar ese tipo de cosas y le agregamos alguna partecita pequeña, le vamos a enseñar un nuevo concepto. Y base de eso podemos nosotros volver a trabajar y darle otro espacio más. Dentro de la Olimpiada de Matemáticas, eh, es lo que trabajo así con los jóvenes. Cuando veo que hay conceptos que ellos no conocen, siempre trato de, pues, trabajar algún tema y meterle poco a poco las ideas a los chicos para que ellos puedan, pues, reflexionar sobre lo que están haciendo y puedan digitalizar toda esa información. Dentro de aprender matemáticas, pues están las habilidades cognitivas. Abstraer y generalizar, pues desarrollan habilidades cognitivas superiores como la capacidad de pensar de una manera pues, más compleja, reconocer los patrones y aplicar conceptos en contextos diversos. Estas habilidades son valiosas no solo en matemáticas, sino también en la resolución de problemas en la vida cotidiana
y en otras disciplinas. Entonces, cuando nosotros tenemos las habilidades cognitivas, ya sabemos que estamos hablando de generalización, o sea, cuando generalizamos algo nosotros, hacemos que algo tan pequeño o tan particular lo podamos hacer tan grande como quieramos. Es decir, tenemos una desigualdad, digamos, eh, 1 es menor que 2. Ok, pero eso es un número, eso es un caso particular. Generalízalo, generaliza todo. Ok, entonces se puede que todos los números que sean así se cumpla que k va a ser menor que n siempre y cuando pues k sea distinto de n. Es decir, ahí un concepto lo acabamos de generalizar de manera abstracta y generalizada. Y todos los números que entran ahí, pues están, ya no importa que tú me des un número y otro número y otro número, con esa condición, son condiciones que siempre van a estar ahí. Ahora, ¿cómo entendemos matemáticas? Entender las matemáticas va más allá, pues, de la memorización y aplicación de fórmulas o procedimientos de cálculo. Implica comprender los conceptos subyacentes, la lógica que los respalda y la aplicación práctica de esos conceptos en diversas situaciones de la vida cotidiana, así como en campos académicos y vidas profesionales. Aquí sí podemos reflexionar un poquito en la descripción, la definición de aprender matemáticas, pues tienen algo en común, ¿no? Que esto pues, implica comprender conceptos, lógica, aplicación de otras áreas, en situaciones de la vida cotidiana y en campos académicos. En lugar de simplemente aprender pasos a seguir, comprender las matemáticas implica dominar las bases conceptuales. Aquí está la parte o la diferencia entre aprendo y entiendo. Cuando tú aprendes, aprendes los pasos simplemente, pero cuando tú comprendes las matemáticas o entiendes las matemáticas es cuando tienes dominio total sobre esos conceptos y lógicas que te están detrás de los principios matemáticos. Esto implica la comprensión de la relación entre diferentes conceptos, la capacidad de ver cómo se aplican pues en escenarios reales y cómo se pueden adaptar para resolver problemas. La aplicación práctica, pues esta se refiere a la capacidad de utilizar las herramientas y conceptos matemáticos para resolver problemas del mundo real y comprender cómo las matemáticas tienen aplicaciones concretas en diversas disciplinas. Pues está la resolución de problemas prácticos, está el modelado, hay modelado matemático, cuando, por ejemplo, ahorita que fue la pandemia, cómo hacíamos algo para saber cuándo, por ejemplo, cuándo terminaría, cuánta gente pues falleció. Obviamente se hizo a cargo la estadística, pero la estadística solamente nos daba datos verídicos. Los matemáticos tenían que crear un modelo matemático de tal modo que esta fórmula fuera capaz de satisfacer esas necesidades. El otro punto son la toma de decisiones basadas en datos. Aquí, pues, en esta es un poquito, pues, más de programación, un poquito de Excel y cosas así. Y tenemos también a la tecnología y la programación. Aquí son aplicaciones prácticas de las matemáticas, ya lo había mencionado. Tenemos también lo que es el desarrollo progresivo. En matemáticas, este concepto se refiere a la construcción gradual de habilidades y comprensión, avanzando desde conceptos más simples hasta temas más avanzados. Sí, es decir, lo mencionaba, como cuando nosotros trabajamos algún tema, está bien sencillo, nosotros podemos irlo moldeando una, otra y otra vez de tal forma que sea a lo que queremos llegar sea avanzado y tenga cierta validez. Tenemos primero la base sólida. Esto incluye comprender los números y las operaciones básicas y las propiedades matemáticas elementales. Para un estudiante esto es fundamental que debe tener. Debe comprender los números. El alumno dice, bueno, ¿cuáles son? ¿Cuáles números? Bueno, hay diferentes campos de números, están los reales, los racionales, irracionales, están los complejos.
los enteros se dividen en enteros positivos, enteros negativos, lo mismo los racionales. Operaciones básicas, sabemos que las operaciones básicas pues son la suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. Y otra pues son las propiedades matemáticas elementales, ¿no? Aquí las propiedades matemáticas elementales son desigualdades, igualdades, diferencias. Por ejemplo, también tenemos los conceptos iniciales. Esto puede incluir el aprendizaje de la aritmética, la resolución de problemas básicos y la manipulación de expresiones algebraicas simples. Aquí ya es como un poquito más para chicos de, digámoslo así, de preparatoria, secundaria, porque aquí nosotros ya trabajamos pues la aritmética un poquito más avanzada, ya resolvemos problemas pues básicos más un poquito, no complejos, pero sí ya de un grado más rígido. Y pues nosotros, claramente un chico de secundaria, tercero de secundaria, bachillerato, debe tener manipulación ya sobre las expresiones algebraicas simples, es decir, las lineales, las cuadráticas, ya debe conocer un poquito más sobre eso, ¿no? Si el chico por X razones no alcanza a tener este dominio que se espera, pues sí hay problemas y hay que trabajar definitivamente, hay que mantenerlo, no sé, con regulándolo o asesorías o ayuda externa de que no sea de la escuela, para que el chico pues tenga esos conceptos iniciales, ya que es como algo fundamental. Después de ese punto tenemos la progresión en complejidad. Aquí, pues esto puede incluir la introducción a la geometría, por ejemplo, el álgebra más avanzada, las funciones matemáticas y otros temas más especializados. Por ejemplo, los chicos de preparatoria normalmente no ven funciones matemáticas. Se alcanzan a ver, pero ya en el último grado, tengo entendido. Después tenemos la relación entre conceptos. Aquí se fomenta la comprensión de cómo los diferentes conceptos matemáticos se relacionan entre sí. Por ejemplo, se explora cómo los conceptos del álgebra y geometría pueden conectarse, proporcionando una visión más holística de las matemáticas. Por ejemplo, hay problemas donde tienes una figura geométrica y te dice, pues vas a calcular el ángulo plano, ¿no? Ángulo beta, por ejemplo. Pero te está dando los lados, ¿no? Te está dando las medidas de ciertos lados de la figura. Y base a eso, tú vas a tener que trabajar. Es un problema geométrico y tú vas a trabajar álgebra para resolverlo. Al finalizar, el alumno se pregunta cómo puede ser posible que un problema geométrico haga uso de álgebra. Así funciona la matemática. Puede ser que el álgebra haga uso de la geometría, de la combinatoria y de cosas así. Y siempre y cuando mantengan esa conexión entre sí. Después tenemos la introducción al razonamiento formal. Se introduce el razonamiento matemático, pues más formal. Esto implica la capacidad de seguir y construir argumentos lógicos, así como la comprensión de las demostraciones matemáticas. La introducción al razonamiento formal ya va más guiado a los chicos que están en licenciatura, en ingenierías, en ciencias de la salud, en matemáticas, porque ahí ya se ven demostraciones de ciertos teoremas matemáticos que pues son como base, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas es fundamental conocer el teorema del cálculo, teorema fundamental del cálculo. En ingeniería, por ejemplo, también está el teorema fundamental del álgebra, hay que manejarlo. Y hay que entender su demostración. Hay demostraciones que son bien complejas. ¿Qué pide la demostración? La demostración nos pide que bajo argumentos lógicos nosotros podamos darle solución a ese texto, ¿sí? Que lo que diga ese texto no se contradiga. Es decir, hay varias formas de demostrar. Está demostración al absurdo, demuestras lo contrario. Por ejemplo, supones que si él te está diciendo que sí, tú supones que no, y llegas a una contradicción y ya dices, bueno, por la contradicción que se da, pues entonces quiere decir que sí, queda demostrado. Después entramos
la independencia en el aprendizaje. Aquí te permite aprender de forma independiente. Puedes abordar nuevos conceptos por ti mismo, explorar nuevas áreas y construir tu conocimiento de manera continua. Cuando entiendes matemáticas, adquieres la habilidad de dirigir tu propio estudio. No necesitas depender completamente de un maestro. Puedes identificar tus áreas de interés, establecerte metas y explorar nuevos conceptos por tu cuenta. Cuando el alumno ya pues entiende las matemáticas y puede trabajar cualquier libro sin necesidad de estar pidiendo pues alguna asesoría, se le abren varios panoramas o varios campos donde él puede investigar, donde él puede centrarse y decir, yo voy a trabajar en esto. ¿Por qué? Cuando nosotros estudiamos la preparatoria aprendemos, sí, pero cuando nos enfrentamos a un tema nuevo vamos con el profesor y, oye, profe, ayúdame, necesito un poquito de asesoría y el docente está para ayudarte. Cuando ya entiendes tú las matemáticas y trabajas un tema nuevo, tienes la independencia del aprendizaje, es decir, tú puedes por tus propios métodos y medios tomar ese libro, investigar, entenderlo, porque ya comprendes un poquito y simplemente, pues, trabajar, aplicar, 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 práctica y mediante eso, pues, vas a resolver los problemas que te están ofertando e incluso hay jóvenes que así les gusta estudiar. Es decir, por ejemplo, en la Olimpiada de Matemáticas, yo tengo jóvenes trabajando, están bajo entrenamiento, y hay chicos que ven un tema y dicen, ese tema yo ya lo vi, ok, es perfecto, pero ¿cómo lo resuelves? Por ejemplo, hace no mucho trabajé con unos chicos matrices. Las matrices, pues claramente pues, son algo base de licenciatura de matemáticas, ¿no? Creo que en preparatoria ve determinantes nada más. Entonces los chicos me sorprenden de, es que nosotros ya conocemos matrices. Y ver cómo resuelven, ver cómo un chico de Olimpiadas resuelve ese tipo de problemas a comparación de un chico de licenciatura es algo increíble, pues dices, "Au, yo no lo supe en su momento". Pero es lógico también porque el chico de Olimpiadas pues está preparado, siempre está bajo entrenamiento, está bajo esa hambre del conocimiento y el estudiante que cursa sus semestres pues, de manera natural, pues no siente ese interés, pero sí deberíamos de emplear un poquito de interés también así. Después tenemos la exploración de nuevos conceptos. Aquí te permite aventurarte en áreas matemáticas que van más allá del plan de estudios básicos. Puedes investigar conceptos más avanzados, explorar ramas especializadas de las matemáticas o incluso adentrarte en temas que te resulten fascinantes. Por ejemplo, en la licenciatura en matemáticas que oferta aquí Chilpancingo en la Universidad Autónoma de Guerrero, hay cosas que no trabajamos tan a fondo. Por ejemplo, este, está el cálculo fraccionario. Ese es un tema pues muy importante, muy interesante también. Hay que darle validez, es muy interesante. Pero no se enseña aquí, sino se enseña pues hasta en la maestría, parte del doctorado. Entonces, el estudiante que realmente tiene interés por conocer esos temas nuevos, que tiene siempre la curiosidad de saber qué hay más allá de, se dedican a estudiar ese tipo de cosas, de ese tipo de conceptos que evidentemente pues están un poquito lejos de la comprensión y lejos de ser alcanzables, pero con ayuda de algún docente pues ya se aprenden, ¿no? Se entienden. Después tenemos el aprendizaje continuo. Aquí, pues, a medida que comprendes un concepto, te sientes capacitado para seguir aprendiendo y construir sobre ese conocimiento. Esto fomenta, pues, un aprendizaje continuo a largo plazo. Aquí, por ejemplo, este es como más viable porque hay profesores que te enseñan un tema nuevo y hacen que aprendas y después te empiezan a poner ejercicios, problemas para que empieces tú a practicar. Y como tú comprendiste un concepto y te sientes ya capaz, te sientes preparado y listo, tú empiezas a construir, a resolver. Eso cuando tú resuelves problemas,
Estás practicando, tú estás construyendo el conocimiento, porque en algún momento te vas a equivocar y vas a preguntar, vas a reflexionar sobre ese error que tuviste, y cuando tú ya lo hayas resuelto y ya no tengas dudas, entonces tú habrás comprendido lo que realmente estás haciendo. De consiguiente, tenemos el desarrollo de habilidades metacognitivas. Esto es muy interesante en las habilidades metacognitivas. Entender matemáticas, pues no solo va a implicar conocer esos conceptos, sino también entender cómo aprendes mejor. Es decir, el desarrollo de las habilidades cognitivas es para planificar tu estudio, pues está monitorear tu comprensión, y ajustar tus estrategias de aprendizaje según sea necesario. Aquí en las habilidades metacognitivas, el alumno puede supervisar, puede monitorear incluso o puede revisar qué es lo que está haciendo. Cuando el alumno se pregunta, es que, ¿cómo lo voy a hacer? Porque sabemos que la cognición es qué vas a hacer. Y la metacognición es que tú reflexionas en cómo lo voy a hacer y después qué va a pasar. Es aquí cuando nosotros siempre vamos a tener esas preguntas, o siempre deberíamos de preguntarnos cómo se va a hacer y qué es lo que voy a hacer. Porque si nosotros nos dan un problema y nosotros resolvemos eh, rápido, pues no tiene sentido, porque no reflexionaste, no trabajaste, no pensaste en eso. Después tenemos la aplicación práctica y proyectos personales. Puedes aplicar tus conocimientos en proyectos personales, o en la resolución de problemas que te interesen. Esta autonomía te va a permitir a ti como estudiante integrar las matemáticas en contextos significativos y motivadores para ti. Siempre nosotros debemos aplicar algo en nosotros, ¿sí? Es decir, si yo voy a trabajar en algo que sea para mí, o incluso en la resolución de problemas, y esto nos permite a nosotros conocer un poquito más y algo que nos va a motivar. Imaginemos que un estudiante que quiere estudiar ingeniería, perdón, que no quiere estudiar ingeniería o que no sabe que quiere estudiar, pues se dedica, digamos, a la computadora, ¿no? A arreglar una computadora, él con simplemente conocimientos básicos. Eso a él le va a generar un interés y es un proyecto personal que él se va a proponer después de, yo voy a estudiar una ingeniería en sistemas computacionales. Y ahí ya cambia su visión y ya se propuso una meta. Y esto a él le permitió que su habilidad sea una motivación. Y esto fue bajo la práctica. Entonces, de manera general, aprender o entender. Aprender matemáticas se enfoca en la adquisición inicial de conocimientos y habilidades matemáticas. Incluye la familiarización con conceptos, reglas y procedimientos. Entenderlas implica una comprensión profunda de los fundamentos matemáticos, que va más allá de la superficie, abordando la lógica subyacente, las conexiones entre conceptos y la capacidad de aplicar el conocimiento de manera significativa. Y eso sería todo. Aquí tengo algunas referencias por si quieren investigar un poquito más. Para no aburrirlos, digo, yo sé que como matemático educativo, pues nosotros estamos muy dedicados al área de la lectura y escritura, ¿no? Y para no aburrírmelos, aquí concluyo mi exposición, no sin antes hacerle una pregunta aquí al grupo. Entonces, ¿aprender matemáticas y entender matemáticas son lo mismo o son diferentes? Aquí tengo mis referencias y muchas gracias por su atención. Gracias, César. Vamos a dar pie a las preguntas que puedan hacernos y no sé si tengamos algún comentario, alguna solicitud de pregunta que quieran hacerle a César. ¿No? ¿En el chat? César,
De mi parte sí tengo una pregunta. Ok, Ahorita a ver si se animan a preguntar. sí, claro. Fíjate que a lo largo de tu charla nos comentaste de hecho, muchos conceptos. Hablaste sobre el dominio de las bases conceptuales, el desarrollo de habilidades metacognitivas que se aplican para resolver problemas. Eh, en particular, me interesó la parte en donde mencionabas que para resolver esos problemas se necesitan diferentes tipos de razonamiento, ya sea estructura de argumentos, identificación de patrones. Me gustaría saber si tienes para nosotros algún ejemplo de algún problema interesante que hayas aplicado, que tú hayas visto que a los muchachos en este contexto que tienes tú de las Olimpiadas les haya interesado y sobre todo haya cambiado su perspectiva hacia las matemáticas. Creo que quienes nos dedicamos a esto estamos muy interesados en conocer cómo puede transformar uno ese sentimiento hacia las matemáticas. Sí, este, sí tengo un problema que es bien, bien ejemplar. No, no sé si, a ver, déjenme ver si lo encuentro. Bueno, si no lo Ujú. platico rápido. Por ejemplo, no sé si por ahí han escuchado el problema de los conejos y las gallinas. Dice que en un corral tenemos cierta cantidad tenemos conejos y gallinas y en total de cabezas son 69 y son 196 patas, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí el alumno pues se pierde un poquito, ¿no? De qué onda y dice, oye, pero es que, ¿qué sentido tiene? ¿Se ve mi pantalla o no se ve? Mm, Todavía se ve la presentación en donde dice Ok, razonamiento lógico. quito esta presentación y pongo el problema que les estoy platicando. Ustedes me dicen cuando se vea, ¿eh? ¿Ya se ve? Ya se está viendo. Ah, ok. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, este es un problema de Olimpiadas. Yo estoy dedicado, pues, más a esa parte, ¿no? A la parte de la Olimpiada. Aquí nosotros, con este problemita es bien básico. Trabajamos, pues sí, una estructura de razonamiento de argumentos. Por ejemplo, dice aquí, en un corral hay conejos y gallinas que hacen un total de 61 cabezas y 196 patas. El problema te dice hallar el número de conejos y gallinas. Evidentemente, el alumno aquí lo puede hacer por tabulación, ¿verdad? Primero, hacer tablitas y después nosotros aquí lo que hacemos es platicar los 4 pasos que yo les hablaba. El paso 1, el paso 2, les metimos un poquito de álgebra, después le metimos un poquito de sistemas de ecuaciones lineales y encontramos la solución. Ahora, el alumno se pone a reflexionar y dice, bueno, esto a mí, ¿en qué me puede ayudar? En el mundo real, ¿no? Dice, bueno, le puede ayudar a que cuando él tenga cierta cantidad de animales y no conozca se puede decir, los números exactos, él puede hacer este tipo de cosas. Y hubo chicos aquí que al resolver este problema tuvieron problemas desde el primer paso, ¿no? No entendieron, o sea, no tuvieron un razonamiento lógico, no razonaron primeramente. Entonces, cuando tú no razonas bien, todo va a salir mal, todo se va a perder. Y los chicos que pudieron se motivaron y dijeron, no, pues yo estoy interesado este tipo de problemas se ponen en los exámenes cuando nosotros queremos ver qué chicos tienen motivación por participar en una olimpiada matemática. Y al poner este problema y que muchos chicos salieron bien, después todos querían participar en una olimpiada, no todos estaban diciendo, no, pues yo quiero participar en la olimpiada, yo tengo la capacidad porque resolví este problema. Y es bonito ver cómo los chicos tienen esa motivación, ¿no? Así cómo ver cómo se motivan con ese tipo de problemas.
la verdad es algo muy, muy satisfactorio de mi parte, pues instruir a estos chicos con este tipo de problemas. Y pues sí, sí, la estructura de la lógica de los argumentos, pues emplea mucho. Y yo con este tipo de problemas, pues trabajo así. No sé si haya respondido la pregunta. Sí, César, gracias. No sé si haya alguna otra pregunta. Ujú. Sí, si no hay otra pregunta, pues con eso daríamos por terminada la charla. Te agradecemos, César, por tu participación con esta charla y nos veríamos en 15 días más en el horario de las 4 de la tarde a la siguiente charla del ciclo 2024A de los tópicos matemáticos picudos. Agradecemos su atención. Gracias, César. Gracias a todos. Gracias, gracias a ustedes Gracias, por hasta luego. permitir. Hasta luego.